Hola, mi nombre es Iván Gerardo Chilo, soy estudiante del profesorado universitario según titulación base de la Universidad Católica de Salta. En esta presentación voy a defender los principales aportes de mi ensayo titulado El estudiante desde una mirada social y cultural, donde analizo cómo el contexto familiar, social y escolar influye en la construcción del sujeto que aprende. El estudiante y su contexto. Una mirada social y cultural que el aprendizaje depende del entorno en el que vive cada persona, sus familias, sus recursos, sus vínculos, sus oportunidades. Flavia Terigi plantea que el estudiante no es una hoja en blanco, sino alguien que ya llega a la escuela con una historia, aprende en relación con los demás y con lo que vive día a día. ¿Cómo esperar que un chico que trabaja o cuida a sus hermanos tenga las mismas condiciones para estudiar que uno con todos los apoyos en casa? Muchas veces se culpabiliza al estudiante por no rendir o por no esforzarse, pero no se consideran los contextos. Entender esto no es justificar, sino acompañar desde otro lugar. Veamos qué nos dice Flavia Terigi al respecto. Bueno, en el último tiempo viene hablándose en Argentina de las llamadas condiciones de educabilidad, un discurso que eh, se ha acuñado y extendido en el marco de la fuerte preocupación por las condiciones en que muchos chicos y chicas se crían en nuestro país, crecen y asisten a la escuela, en un contexto de empobrecimiento que todos conocemos bien y que llevó en algún momento de nuestro país a que 6 de cada 10 chicos fueran pobres, ¿no? Hoy las cifras se han atenuado levemente, pero no cabe duda de que respecto de lo que ha sido el histórico proyecto educativo argentino, las condiciones en que muchos chicos y chicas llegan hoy a nuestras escuelas son muy diferentes de aquellas que se imaginaban en el comienzo del desarrollo del sistema escolar. Recorridos escolares y desigualdad. Una trayectoria escolar es el camino que un estudiante recorre dentro del sistema educativo, que puede ser continuo, interrumpido, repetido y modificado. Terigi diferencia entre la trayectoria teórica, lo que el sistema espera, y la real, lo que realmente pasa. No todos los estudiantes terminan la escuela en los años previstos, y eso muchas veces se debe a desigualdades sociales. Mi pregunta es, ¿la escuela debería esperar que los estudiantes se adapten a ella o debería ser la escuela la que se adapta a quienes la habitan? Acá, bueno, vemos un ejemplo de la escuela número 4526, El Rosal. Es un establecimiento que funciona como escuela albergue para una docena de estudiantes que viven a más de 20 kilómetros de distancia. La mayoría de los alumnos vienen de familias rurales de bajos recursos, por lo que la escuela es la única herramienta que tienen estos chicos para progresar al comienzo de sus vidas. Y en nuestra escuela en el ámbito urbano podemos ver una escuela equipada con los recursos necesarios para dar dentro de las clases alfabetización digital. ¿Sí? Vemos una aula equipada con tablets, con proyectores. Es aquí donde nos preguntamos, ¿la escuela debería esperar que los estudiantes se adapten a ella o debería ser la escuela la que se adapte a quienes la habitan? Para continuar veremos otro fragmento de Flavia Terigi hablando sobre este tema. La historia de la educación se ha dado por supuesto que muchas de estas condiciones debía aportarlas la familia. Las familias debían criar a los chicos con ciertos hábitos, prepararlos para la escolaridad de ciertas maneras, llevarlos con determinados materiales, acompañarlos durante el desarrollo de toda su trayectoria educativa. Estas condiciones han cambiado mucho y la pregunta que muchos maestros y muchos profesores se hacen es
si ante este cambio de condiciones la escuela puede efectivamente hacerse cargo de la educación de los chicos y de las chicas. Yo estoy por supuesto convencida de que sí, y también estoy convencida de que para ello se requieren una gran cantidad de ajustes en la propuesta escolar, porque lo que está por detrás del concepto de educabilidad es el problema del riesgo educativo. La pregunta sería, ¿cuáles son, desde la perspectiva de cómo está organizada históricamente la escuela, las poblaciones que se encuentran en riesgo de no poder aprovechar la experiencia escolar debido a sus particulares condiciones de vida? Y la respuesta a esta pregunta, ¿cuáles son las poblaciones en riesgo?, depende mucho de la naturaleza de la propuesta de la escuela. ¿La escuela que iguala o que excluye? López Moreno explica que la homogeneización genera exclusión. Cuando esperamos que todos se actúen igual, hablen igual y aprendan igual, lo que hacemos es ignorar las diferencias. Como ejemplo, vamos a ver en un colegio del norte argentino, precisamente en el colegio número 5022 Amadeo Ciroli, Programa Nacional Medios Escolares, el director, por medio del programa, junto con un grupo de docentes, creó una radio escolar. Alumnos con bajos rendimientos empezaron a destacarse como locutores y editores. La autoestima de los chicos cambió, el clima dentro del aula también cambió, y los docentes empezaron a ver capacidades donde antes veían problemas. Mi pregunta es, ¿estamos construyendo una escuela que escucha o que etiqueta? Podemos decir que no son los estudiantes los que deben ajustarse a la escuela, sino al revés. El problema muchas veces no es el alumno, sino una estructura rígida que no escucha. Vamos a ver un fragmento de un video. La escuela en general ha trabajado homogeneizando sus poblaciones, pensando que si ponían un mismo grado a todos los chicos de la misma edad, tenía asegurada cierta homogeneidad educativa. Descubrir que esa homogeneidad educativa no existe y que en verdad hay que diversificar las propuestas de enseñanza para que éstas sean accesibles para una variedad de sujetos, es lo que muchas veces desconcierta a la escuela, preocupa a maestros y profesores. Los chicos no son educables o no educables. En todo caso, la educabilidad es una propiedad de la situación en la que un chico se incluye. Si esta situación educativa tiene capacidad para mirar a los sujetos en su diversidad, si no califica como déficit todo lo que se aparte de la norma o de la expectativa que se tiene, entonces es muy probable que en esas condiciones los chicos puedan aprovechar la experiencia educativa. El vínculo docente-estudiante, mucho más que enseñar. El vínculo pedagógico es la relación afectiva, ética y comunicacional que se da entre quien enseña y quien aprende. No es un accesorio, es parte central del proceso. Duchaski y Scliar dicen que educar no es solo dar clases, sino hacer cosas juntos, en tiempos donde los vínculos están debilitados por la virtualidad y la fragmentación. El aula puede ser un espacio para volver a conectarnos. ¿Qué pasaría si los docentes no se tomaran el tiempo de conocer a sus estudiantes? ¿Cómo afectaría eso el aprendizaje? Veamos qué nos dice Carlos Scliar al respecto. Yo prefiero utilizar un lenguaje que tiene que ver con la fraternidad, que tiene que ver con el amor, pero no el amor banal, tiene que ver con el amor educativo, que es uno de los amores más intensos y más inmensos que puedan existir. Y por lo tanto he venido discutiendo hace mucho tiempo que esa moda de la inclusión, muy ligada a la izquierda y a la derecha política, todavía está en búsqueda de su propio lenguaje y de sus propias prácticas. En mi opinión, la educación es un lenguaje que necesita de sus propias palabras, pero necesita sobre todo que quien lo pronuncie lo haga de una manera, yo diría otra vez ética, porque creo que el lenguaje de la ética es el lenguaje que nos aproxima, no el lenguaje que nos diferencia. Políticas educativas que acompañan o que quedan en el papel.
Las políticas educativas son decisiones del Estado para mejorar el acceso, la permanencia y la calidad educativa. Pinto menciona varios programas, becas, jornada extendida, planes de reingreso. En Salta, por ejemplo, existen Volver a la Escuela y el programa Egresar, entre otros. Pero la pregunta es, ¿estos programas son necesarios? Muchas veces no alcanzan. Si no hay una formación docente, recursos reales y seguimiento, quedan como buenas intenciones sin resultados concretos. Mi pregunta es, ¿una política educativa es inclusiva si no tiene en cuenta las condiciones reales de vida de los estudiantes? Veamos un pequeño fragmento del programa Caminos de Tiza de Mirta Goldberg, haciendo referencia a las políticas educativas y el trabajo docente. Bueno, bienvenida Miriam. Pensaba, seguramente las políticas educativas no se diseñan en forma aislada. ¿Cómo guardan relación con la política económica de un país o con el proyecto político de un país? Bueno, es interesante poder analizar cómo las políticas educativas en realidad siempre responden, acompañan un proyecto de país, un modelo social, ¿no? Un modelo que, en este caso, uno puede pensar un modelo que busca incluir a todos, ampliar derechos, o muchas veces las políticas educativas están al servicio de modelos más vinculados a la lógica del consumo. Bueno, esto que preguntarse es fundamental, ¿no? Nosotros ahora en la universidad estamos llevando adelante un proyecto de investigación sobre lo que son las políticas y los procesos de inclusión, nosotros decimos de democratización del sistema educativo en la escuela secundaria, y es ahí donde se ve esto que vos señalás claramente, ¿no? Hay docentes que hoy trabajan con estudiantes de escuelas secundarias que creen que no todos los chicos tienen que estar dentro de la escuela, que algunos van porque reciben la asignación universal por hijo, o que no merecerían, comillas, estar dentro de la escuela, ¿no? Y eso es muy complejo. Cuando un docente cree que no hay otro presente, otro futuro para sus estudiantes, estamos en problemas. Conclusión. Pensar el estudiante de una mirada social y cultural es entender que el aprendizaje no ocurre en el vacío. Cada estudiante llega al aula con una historia, con dificultades y fortalezas, con un entorno que influye. No se trata de nivelar para abajo o de justificar el desinterés, sino de proponer una educación que realmente escuche, acompañe y transforme. Como futuros docentes, tenemos la responsabilidad de mirar más allá del cuaderno. Debemos construir vínculos reales, proponer espacios de aprendizaje flexibles y, sobre todo, creer que cada estudiante puede aprender, si se le dan las condiciones para hacerlo. Agradezco a la profesora Diana Ríos, a la materia Sujeto del Aprendizaje 1, por esta oportunidad de pensar críticamente el rol docente. Estos autores que hemos mencionado me permitieron ampliar la mirada sobre el sujeto que aprende y entender que no hay aprendizaje posible sin justicia educativa. Muchas gracias.